El sistema respiratorio está formado por un conjunto de órganos encargados de la respiración de los seres humanos, la cual es indispensable para nuestra vida. Los órganos principales que conforman el sistema respiratorio son las fosas nasales, que son dos cavidades que permiten el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. La faringe, que es una estructura con forma de tubo, con dos tejidos, que está situada en el cuello y revestida de una membrana mucosa conectada con la cavidad bucal, y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos. La laringe, que es la parte del aparato respiratorio que se continúa con la tráquea, contiene la glotis, órgano de fonación, y la epiglotis, que cierra la glotis durante la deglución. La tráquea, que es un órgano que va desde la laringe hasta los bronquios y brinda una vía abierta en el aire inhalado y exhalado desde los pulmones. Los pulmones, que son los órganos principales del sistema respiratorio, pues en ellos se produce el intercambio de gases, es decir, la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono, son dos y están ubicados en el tórax. Y los bronquios, que son tubos ramificados que entran en la parenquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquiolos y de estos a los alvéolos. ¿Qué son los pulmones? Estos son órganos importantes del sistema respiratorio, los más importantes, porque en ellos se produce el intercambio de gases, es decir, la entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Son dos y están ubicados en el tórax. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo, son de color rosados y blandos, similares a una esponja, y en su interior se encuentran los bronquios, que se ramifican en más bronquios que se van haciendo cada vez más pequeños y como si fueran las ramas de un árbol, de un gran árbol. La respiración es un proceso involuntario y automático en el que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los desechos del aire expirado. Consiste en tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de carbono que se produce en las células. En el proceso de la respiración, el aire ingresa por las fosas nasales, pasa por las vías respiratorias, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a los pulmones. Los alvéolos son bolsas donde se produce el intercambio gaseoso, son bolsas diminutas llenas de aire en los extremos de los bronquiolos, las ramas pequeñitas de los tubos de aire dentro de los pulmones. En los alvéolos se produce un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, la inspiración y la expiración de aire. El proceso de la respiración se realiza mediante dos movimientos, la inhalación o inspiración y la exhalación o expiración. En la primera, la inhalación, incorporación del aire al organismo, es cuando entra aire al organismo, el músculo del diafragma y los músculos intercostales se contraen y es la entrada de aire es durante la inspiración. En cambio, en la exhalación, el diafragma se relaja y el volumen de la caja torácica disminuye, a la vez que la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es expulsado hacia afuera. El diafragma es un músculo circular abovedado en forma de paracaídas que divide la cavidad torácica del abdominal. En el músculo respiratorio por excelencia se contrae en la inspiración, expandiendo la cavidad torácica y facilitando así la entrada de aire en los pulmones a través de la tráquea. Cuando el diafragma se relaja, da lugar a la exhalación, llenando el vacío resultante, ya que éste adopta su posición de reposo, dando lugar a la contracción de los pulmones y a la salida del aire. En cuanto a las enfermedades comunes del sistema respiratorio, tenemos que saber que el aire está poblado de microorganismos, entre ellos bacterias, virus, hongos, que pueden entrar a los pulmones durante la respiración y producir infecciones respiratorias, algunas bastante comunes y simples y otras más complejas. Entre tales problemas encontramos rinitis estacionales, rinitis alérgica, rinosinusitis, angina, tos convulsiva y entre las más complejas el EPOC, la bronquitis y el asma bronquial. En cuanto a los síntomas del COVID-19, o sea, la pandemia que aqueja al mundo en estos tiempos, tenemos que tener en cuenta estas características. Es una enfermedad que afecta de distintas maneras y en distinto grado a las personas. Algunas pueden presentar síntomas leves o moderados y otras más complejos, según si tienen problemas preexistentes de salud.
Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, cansancio. Otros menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato del gusto y erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de la mano o de los pies. Los síntomas graves son dificultad para respirar por falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Si tienes alguno de estos síntomas, debes llamar a tu médico. Aparte, tener en cuenta si tienes más de 38 grados de dificultad respiratoria y tos seca. En cuanto a los síntomas leves, algunas personas son asintomáticas, pero hay que tener en cuenta que hay que esperar de 5 a 6 días y algunas personas hasta 14 días para presentar síntomas. Por lo tanto, ante cualquiera de los síntomas mencionados, debemos aislarnos durante 14 días. Para cuidar el sistema respiratorio tenemos que tener en cuenta estos consejos: respirar siempre por la nariz, evitar hacerlo por la boca, hacer frecuentemente ejercicio, ventilar bien los lugares donde estamos acostumbrados a estar, protegernos del frío y evitar consumir bebidas heladas, especialmente en invierno, consumir frutas y verduras y sobre todo frutas ricas en vitamina C, y no estar cerca de personas que fuman o evitar el monóxido de carbono que lo emanan los combustibles de los autos y de las fábricas.